La Comisión Europea ha presentado nuevas previsiones de crecimiento e inflación para este curso. Bruselas empeora de forma general su previsión de crecimiento para todos los países de la Unión Europea y revisa al alza las cifras de inflación. Y una vez más, tras el verano, tendremos un carrusel de nuevas perspectivas que corregirán a estas o a las anteriores. Todas serán a la baja. Es lo que llevan haciendo desde hace 2 años y aquí nadie dice, perdón, que me equivoqué en las previsiones del trimestre pasado, del semestre pasado, del año pasado y cada vez que he querido calcular alguna proyección me he equivocado. Como tenemos escasa memoria y nadie lo recopila, pues parece que cada vez es la primera vez que hacen una previsión. Voy a analizarte esos datos, los que acaban de publicar, qué suponen, cómo te los van a presentar para que no los entiendas. Lo suelen hacer. Y además voy a darle la vuelta a uno de los factores más recurrentes últimamente sobre quién es el causante de la inflación. Ahora el nuevo mantra es que el 83% de los factores del incremento de precios es por culpa de los márgenes comerciales. Pues quédate hasta el final, que vamos a ver si eso es así o no. Y por eso lo que hoy te voy a contar también te interesa. La economía española crecerá un 4% este año, en línea con la estimación previa publicada en mayo, pero se ralentizará hasta el 2,1 en 2023, 1,3 puntos menos de lo previsto en primavera, según la última actualización publicada este jueves por la Comisión Europea. Nuestro país no va a recuperar el nivel del PIB previsto a la pandemia hasta finales del 23. La versión oficial de la Comisión y del gobierno español es que este impacto negativo se va a ver parcialmente amortiguado por la liberación de los ahorros acumulados durante la pandemia, algo que ya ha empezado, por cierto, la resiliencia del mercado laboral, algo que está totalmente maquillado, y la indexación de las pensiones, que va a ser imposible, y además por el impulso de los fondos europeos Next Generation, como principal impulsora de la demanda. Pues también dicen que la inflación se va a ir controlando durante la parte final de este año y el que viene, pero no tienen en cuenta una cosa que es el efecto contagio que a la hostelería se le está acelerando en los últimos meses. La perspectiva y la intensidad de ese efecto se va a volver muy pegajoso, pero que muy pegajoso, y lo va a complicar todo aún más. Más inflación y menos crecimiento. Ese es el escenario, que además incluye una posible recesión que ya dibujan las previsiones que han presentado desde la Comisión Europea. El comisario europeo de Economía, Pablo Gentile, ha reconocido en su presentación, así fue ayer, de esas previsiones que la economía europea se está frenando y que pasa de una fase de desaceleración a otra de frenarse directamente, así es como lo denominan en Europa. Por lo tanto, esas nuevas previsiones económicas nos dejaron ayer 3 titulares. 1. Que la inflación va a ser más alta que nunca, con un 8,4 de media anual. 2. Que la actividad se frena. Y 3, que si las cosas siguen tal como están ahora, la zona euro crecerá solo gracias al impulso que arrastra del año pasado y que si la cosa se pone fea con Rusia y hay un corte total de gas, pues vamos a tener una recesión profunda, de narices, en Europa. Estas previsiones también incluyen números para España y aquí viene una parte interesante. Unos números que dibujan un escenario parecido al global, con la inflación récord y crecimiento que se mantendría este año, pero que se parará el año que viene, según Europa. Les ha costado, pero por fin han contemplado que la recesión ya no es únicamente una hipótesis, que es una evidencia. De hecho, la contemplan ya para después de vacaciones, algo que, por cierto, a España le va a repercutir algo más tarde, debido a que aquí vivimos del turismo hasta bien entrado septiembre. A partir de ahí, la inercia se va a ir desacelerando. El asunto no es que nos digan que el problema es muy grave, eso ya lo sabíamos. El tema es que por fin lo asumen y lo comunican. Todavía no en los términos reales, ni con las cifras que irán revisando, pero por lo menos empiezan a entender el desastre al que nos dirigimos de cabeza. Podemos estar tranquilos, todavía quedan revisiones de datos suficientes para que acierten algún día. Ni la inflación será la que dicen, ni el crecimiento será el que consideran. De hecho, la recesión será mayor a la que contemplan porque no están atendiendo al hecho de que venimos de una caída bíblica y que seguir considerando que la recesión técnica son 2 trimestres en negativo es un error formal. El crecimiento de menos de un 4%,
a estas alturas del partido, es equivalente conceptualmente a un crecimiento plano. Por eso no cuadran datos y situación social. Por eso se va a producir una paradoja muy tóxica cuando las cifras hablen de crecimiento leve, pero que se esté destruyendo empleo de manera importante. Y es que el problema es muy grave. Ya sabemos que está vinculado con el alza de precios energéticos y de forma más clara todavía con el riesgo de un corte unilateral de Rusia del suministro de gas, algo que por cierto la Comisión Europea ya descuenta. El follón es considerable porque tras amenazar a Putin con medidas históricas, represalias inéditas, de una unidad contundente por parte de Europa, como decía a lo Churchill el señor Borrell, pues resulta que Europa no tiene alternativas en un plazo inmediato al cierre del grifo ruso. La otra alternativa es: oh, vaya, qué casualidad, comprarle un montón de barcos repletos de gas a Estados Unidos. Pero ahora viene lo mejor, de verdad, escucha lo que viene ahora. Prevén que España crezca por encima de la media de la zona euro y de la media de la Unión Europea tanto en 2022 como en 2023. Pese a las incertidumbres actuales y en un contexto tan complejo desde el punto de vista geopolítico y global, y en un contexto que está llevando a una rebaja de las previsiones de crecimiento tanto de la Unión Europea como de la zona euro, la Comisión prevé que España mantendrá en 2022 una tasa de crecimiento del 4% y del 2% en 2023, es decir, prevé que España tendrá el crecimiento más intenso de las grandes economías de la Unión Europea. Ya ves, el gobierno español dice que pese al entorno de incertidumbre y de desaceleración en el que estamos, España va a seguir creciendo según los cálculos de la Comisión Europea. Por encima de la media, crecerá más que Alemania, que Italia o Francia. Y dale con que crecemos más. Es que eso no es así en un análisis serio. Comparar este año sin contemplar los anteriores es falaz. Vamos con mucho retraso y por eso crecemos más. Veamos, si bien en Estados Unidos ya se puede decir que estarán en recesión técnica si el PIB del segundo trimestre les sale negativo, algo que espera la Fed, en Europa cuesta más aceptarlo por un tema aritmético, pero realmente ya estamos en esta inflación, escondida técnicamente por el efecto base. Te recuerdo que el efecto base es aquel que se produce cuando elegimos bases diferentes para comparar datos temporales o transversales teniendo como resultado valores diferentes y que por tanto se pueden interpretar de forma incorrecta. Es más, para calcular eso bien, se debería valorar la totalidad de las unidades a un precio unitario del año base, que consiste en crear una nueva serie en el que la totalidad de las variables de los periodos tienen como mínimo el precio del año que se considera base. Te lo voy a explicar con la metáfora del ciclista que llega a un puerto de montaña. El primer ciclista que saltó del pelotón llega a la montaña, empieza a subirla y evidentemente la ventaja que llevaba a los que estaban anteriormente en la zona plana, como a él le cuesta más subir, pues los otros llegan más rápido y recortan el espacio. Empieza el puerto y parece que han recortado eso. Incluso hay alguien que iba muy atrasado, que estaba fuera del pelotón y que el pelotón cuando empieza a subir la montaña, evidentemente pierde velocidad y ese señor que viene con su bicicleta en la zona plana parece que está recuperando y que parece que está alcanzando a los otros. Si a cada uno de esos ciclistas lo miramos solamente en su recorrido puntual, nos parecerá que el ciclista que saltó y que va primero crece muy despacio, el pelotón que ya está en la montaña crece también bastante despacio, pero el que va todavía en la zona plana y aún no ha llegado ni al puerto de montaña, ese parecerá que está creciendo o que va más rápido que ninguno de los demás, pero en realidad todavía no ha empezado ni a subir la montaña. No sé si se entiende. Y en un momento en el que todo se centra en la inflación, la mayoría de los gobiernos suelen aprovechar los datos que tengan a mano, los que sean, para lanzar mensajes de que otros están peor que nosotros. De hecho, en España se agarran a que Bruselas destaca que los precios en España pues van a subir menos que la media europea. Eso dicen los cálculos de la Comisión Europea. Eso querría decir que el origen de la inflación es puramente algo energético y que poco o nada tendría que ver con el resto de fundamentos que ya llevan 2 años afectando. Lo hemos explicado, demanda y oferta, ambas tienen que ver. Se suma el problema ahora mismo de la pérdida de valor del euro con el hecho de que los efectos de segunda ronda empezaron mucho antes de lo que se dice o se considera. Y aquí habría que despejar el panorama que se va a llenar durante días de bruma con datos muy positivos sobre el turismo, el empleo, el crecimiento
y lo que encuentren en el cajón, lo que sea. Pero obviarán la realidad, y es que ese 4,1% de crecimiento y su efecto base ya no podrá remontar en el 24 con ninguna ecuación de segundo grado. En el 24 el impulso que nos disfraza la realidad se va a detener, como llevamos tiempo diciendo. Ni los fondos europeos, que siguen siendo un desastre monumental, ni la acción política prevista, ninguno de esos factores va a estimular una economía que se va a detener a niveles de finales de los 70 del siglo pasado. Lo que ocurre es que la economía española, que tiene una inercia de crecimiento bastante intensa, se ve en este caso sometida a un entorno internacional mucho más adverso. Por un lado, en Estados Unidos lo que tenemos es una Reserva Federal mucho más agresiva en la subida de tipos de interés, y todo apunta a que la desaceleración económica va a ser bastante más intensa para frenar una inflación que sobre todo tiene motivos por demanda agregada y muy pujante. Pero en Europa el problema está precisamente en que para las previsiones el escenario es que nos vamos a encontrar con problemas de restricciones parciales en el suministro de gas, y por lo tanto va a haber una ralentización, en este caso muy fuerte, de la eurozona, que va a repercutir sobre la economía española. No hay escapatoria. Sobre la inflación, que apuntan a un 7,9 de media este año en España y del 3,2 el año que viene, pues podría ser así. En realidad es un cómputo del robo tremendo, porque en 3 años habremos perdido cerca de una quinta parte de capacidad adquisitiva, de valor de nuestros ahorros y de registro de crecimiento neto. Eso en base a sus datos. Imagina en base a los datos reales, algo que nadie contempla. Y es que el problema es que aquí, fundamentalmente, dependemos de algo que es una incógnita y que por lo tanto, para eso no tenemos una previsión perfecta. Y es que el pico de esa inflación lo veremos fundamentalmente cuando el precio de las materias primas, particularmente la energía, alcance ese máximo, o empiece bien a estabilizarse o empiece a disminuir. Todavía no lo sabemos. Y es que el discurso del enemigo empresarial ha empezado. Escuchas que los márgenes comerciales son los responsables en un 83% de la inflación. Lo dicen y lo repiten. Y así tienen un culpable claro, eficiente, que devora humanos por las noches, los empresarios malvados. Pues mira, esta inflación que estamos sufriendo es prácticamente en su totalidad importada, que no está alimentada, como dicen los sindicatos, por los márgenes de algunas empresas. La inflación que nosotros producimos es la que mide el factor del Producto Interior Bruto de lo que producimos, de los bienes y servicios que producimos, y con los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que en teoría hay que fiarse de él, en realidad esta inflación está muy poco más o menos afectada al 2%. Seguramente ese factor este año se incrementará al 3,2%, por lo que no estamos viendo todavía efectos de segunda ronda definidos como los que la inflación importada termina generando en la inflación doméstica producida en el interior. Eso solo se produce si entramos en una espiral de precios y de salarios en la que todavía parece ser no estamos. Y si analizamos cuál es la variación interanual de ese deflactor con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, lo que vamos a encontrarnos, lo que nos encontramos, es que los márgenes empresariales, esa contribución ha sido negativa en la tasa interanual. El deflactor, que es, para que se entienda, la contribución de los salarios menos la productividad, y que es como hay que medir la contribución de algo en la inflación, nos dice que realmente los beneficios no están generando ese 83% de inflación. De hecho, no entiendo de dónde lo sacan, ni tampoco entiendo por qué nadie en la oposición les demuestra a esta gente que están faltando a la verdad. Y si algo no entiendo, es la lejanía real de todos estos sobre la problemática que viene después de este asunto que tenemos. O mejor dicho, se van a solapar ambas crisis. La de crecimiento, la de empleo, la de la inflación y otra. Resulta que la automatización y la liberalización del comercio han transformado profundamente los mercados laborales, sobre todo en las economías avanzadas, y brindan ventajas desproporcionadas a los trabajadores altamente cualificados que han desempeñado un papel en el aumento de la desigualdad, por cierto. Los analistas suelen generalmente pensar que la globalización ha contribuido marginalmente al aumento de la desigualdad salarial, pero en realidad la tecnología ha desempeñado un papel mucho más importante. Y durante el último medio siglo hemos generado un tremendo crecimiento económico y una riqueza como resultado de las innovaciones tecnológicas, del comercio también, y de la inversión internacional en todos estos países. Pero la tecnología ha reducido la demanda de ciertos trabajadores con salarios
bajos y medios, como en las líneas de montaje de las fábricas, y sobre todo ha aumentado la demanda de trabajadores altamente cualificados y mejor pagados. Pues para reducir costos y para mantenerse competitivos, muchísimas empresas subcontratan la producción manufacturera a fábricas nacionales en países como China, Vietnam, México y cualquier otro. Y así desplazan algunos trabajos de fabricación nacional. Muchos creen que esa sustitución es opcional o que se va a producir sin fracturas sociales. ¿Os acordáis de aquel tortazo en la cara de aquellos que aprovecharon el caudal de nuevos ricos a crédito y que decidieron ser un rico más, aunque para ello precisaran de vivir arropados en una póliza de crédito infinita? ¿Os acordáis de aquella crisis? ¿Y os acordáis que no pudo ser? Y que la póliza se murió y con ella también se murió la buena vida y los viajes en ese coche tan grande y ese colegio tan caro y esas cenas repletas de anécdotas de crucero que tenían esos protopromotores inmobiliarios que había por todas partes? ¿Os acordáis de aquel mundo? Pues el de ahora no tiene nada que ver con el de las causas, pero sí que tiene un tono parecido en las consecuencias. Se nos dice que hay ahorros acumulados, fondos europeos y un crecimiento superior al de Europa. No hagáis caso. Pensad solo una cosa. En marzo de 2020 el mundo colapsó. Con mayor o menor razón, pero colapsó. Nos encerraron, se paralizó todo y empezó la desglobalización. Llevábamos 20 años viviendo en el siglo XXI, pero como si estuviéramos en el siglo XX. Hacíamos lo mismo y del mismo modo. Todo estaba previsto, pero se rompió. Nada de lo que te digan que es factible. Si lo que utiliza es lo que ya se usaba en el siglo anterior, ni tan siquiera la década anterior, te sirve. No lo cojas, no lo pidas. Y es que hasta ese marzo de 2020 teníamos mejores dispositivos, más rápidos, con tecnologías asociadas más potentes, pero seguíamos haciendo las cosas igual que siempre. Y fue en ese marzo de 2020 cuando el siglo XXI nos dio una bofetada y nos dijo: despertad, ya no hay más fórmulas de espera, hay que ponerse en marcha o todo se derrumbará. La transición no es gratis, no es barata, no es inocua. Las revoluciones tecnológicas, industriales, los cambios de modelos socioeconómicos son partos dolorosos y este es uno de ellos. En paralelo a todo lo que está pasando, estamos en esa revolución. Entenderlo y aceptar las dificultades es el inicio del camino que hay que perseguir. Te invito a hacerlo. Seguimos.